niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas, que estén respetando la cuarentena, que sus familias se encuentren súper bien, y si tienen que salir recuerden de tomar todos los resguardos posibles, ¿ya? Bueno, estamos en una semana especial, ¿cierto? Es la semana del colegio. En otros tiempos habríamos estado celebrando con algunas actividades por ser la semana de Marcelino, pero lamentablemente no se pudo. Vamos a comenzar la clase entonces. Vamos a revisar primero lo que habíamos dejado como tarea la clase anterior, ¿ya? Niñas de cuarto, la semana pasada dejamos pendientes las actividades de la página 154 y 155, las habíamos dejado de tarea, así que ahora lo vamos a revisar. Bien, ahí hay dos círculos, ustedes tenían que poner las características del sólido, del líquido, y aquí al medio hay que poner una característica que estos dos elementos compartan, ¿ya? El sólido como característica tiene una forma definida y no fluyen. El líquido como característica tiene una forma variable y pueden fluir. Y entre el sólido y el líquido, una característica que comparten es que el volumen es definido, ¿ya? En el otro diagrama está el líquido y están los gases. Como característica del líquido está que tienen un volumen definido, los gases tienen un volumen variable y tienen dos características que comparten, que pueden fluir y que tienen una forma variable. ¿Ya? Eso es más o menos lo que debieran ustedes tener en su tarea en la página 154. ¿Ya? Y en la página 155 dice: analiza la actividad realizada por Sofía y luego responde las preguntas. Sofía dice: puso una jeringa sobre una goma de borrar y comenzó a mover el émbolo hacia abajo hasta un punto en que no pudo continuar. La primera pregunta dice: ¿por qué llega un punto en que Sofía no puede empujar más el émbolo? La respuesta es porque las partículas de gas se encuentran comprimidas, ¿ya? Entonces ya ella no podría, el émbolo ya no podría dar más hacia abajo. La letra B dice: ¿sucedería lo mismo si se llenara la jeringa con agua? ¿Por qué? Sí, ya que los líquidos no se pueden comprimir. También va a llegar un momento, ¿cierto?, en que el émbolo no se va a poder mover. La letra C dice: ¿ocurriría lo mismo si se llenara la jeringa con arena? ¿Y por qué? Sí, también porque la arena es un sólido que no es muy compacto, pero igual es un sólido y no se puede comprimir. Después la pregunta dice: ¿qué propiedad quiso demostrar Sofía mediante esta actividad experimental? Ella quiso entonces comprobar de que los gases se pueden comprimir. Aquí entonces están las dos hojas hechas para que ustedes, si no la hicieron, la hacen, lo revisan. Yo sé que ustedes pueden tener todo bueno, porque es cosa de que por último vayan revisando el libro y van completando. Ya, niños, ahí con eso terminamos entonces lo que es de los estados de la materia. Niños, ya revisamos la tarea que les había dejado, y en la clase de hoy vamos a ver una palabra que está presente en nuestra vida a cada rato, en todo momento, y que a lo mejor nosotros no lo sabemos, que es la fuerza. Después vamos a ver esto, pero a veces si nos imaginamos, cuando uno dice fuerza, uno se imagina a una persona forzuda, ¿cierto? Con músculo, que hace mucho ejercicio, y a lo mejor le atribuimos a que él nomás tiene fuerza. Pero vamos a ir haciendo algunos experimentos aquí y ustedes se van a dar cuenta que la fuerza está presente en nuestra vida siempre. Por ejemplo, si vemos aquí, si yo aplico una fuerza en este balancín, esto puede funcionar, ¿cierto? Está en estado de reposo, pero yo ahí le aplico una fuerza. Tiene una puerta aquí, también yo le aplico una fuerza y la puerta se abre. Si yo lo doy vuelta, aquí va a haber una niñita que se está columpiando
y que también si yo le aplico una fuerza va a depender de qué tan la magnitud de la fuerza, qué tan fuerte le haga, es lo que ella se va a mover, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, la fuerza está siempre presente. Estos autos están ahí en estado de reposo, pero si yo les aplico una fuerza, ellos se mueven. Las pinzas o los perritos también, si ustedes se fijan, yo aplico aquí la fuerza y esto funciona. Estos elásticos también, si yo aplico aquí una fuerza y lo dejo de hacer, vuelve a su estado normal, ¿ya? Ahí. Y así, estas bolitas lo mismo, si yo las tengo aquí, las puedo hacer que estén rodando y también puedo hacer que se detengan. También le estoy aplicando una fuerza, ¿ya? Ahí y hago que se detengan. Este aparatito está dentro de la mayoría de los estanques de nuestras casas. Esto se llena de agua. Aquí tiene un flotador. Ese flotador sube por la fuerza del agua ahí y hace que esto deje de llenarse de agua. Esto también entonces ocupa la fuerza. Todas estas fuerzas, niños, se llaman de contacto porque yo estoy tocando las cosas para que se muevan o se detengan, ¿ya? Y la fuerza también hace que las cosas a veces se deformen. Si ustedes se fijan en esta lata que está ahí, y si yo la aprieto, se va a deformar. Esta deformación es permanente, ¿cierto? Porque ya va a ser bien difícil a que si yo le voy aplicando más fuerza, vuelva nuevamente a su estado normal. Si yo en esta botella aplico una fuerza, vuelve al estado en que estaba, es decir, la fuerza puede deformar, pero también puede hacer que las cosas vuelvan a su estado normal. También existe una fuerza magnética, niños. Aquí tenemos un imán, y ahí tenemos un resorte y un tornillo. Si yo lo acerco, fíjense ustedes lo que pasa, la fuerza magnética los atrae, ¿ya? Ahí, eso se llama fuerza magnética. Y también existe la fuerza de gravedad, que hace que las cosas y nosotros mismos estemos pegados a la tierra, o si no andaríamos todos volando, ¿cierto? Hay una fuerza de gravedad que en la tierra es la fuerza de atracción que tiene la tierra, y con todas las cosas que están a su alrededor los atrae, ¿ya? Es por eso que si yo tengo este lápiz aquí y pasa eso, el lápiz se cae y no queda volando. Eso es por la fuerza de gravedad. Si ustedes miran este resorte que está aquí, que es súper duro, entonces yo puedo ayudarme con estas herramientas y puedo estirarlo. Yo ahí estoy aplicando una fuerza mayor, un elástico más grandecito, en que si yo lo estiro, estoy aplicándole una fuerza ahí mayor porque me cuesta, y vuelve también esto a su estado normal, ¿cierto? Yo le aplico a esto una fuerza. Si ustedes se dan cuenta, niños, en todo momento está la fuerza. Es cosa que ustedes se pongan a pensar, y todo es fuerza al final, ¿ya? Cuando caminamos por la arena vamos dejando una huella. Eso es producto de la fuerza con la que yo he pisado, y va quedando ahí esa huella, ¿cierto? Cuando amasamos en la casa, el papá o la mamá o quien sea que haga pan, el amasar, también se está aplicando una fuerza. Entonces, todo al final, nuestro cuerpo, cuando caminamos, cuando nos levantamos, cuando comemos, tomamos la cuchara, tomamos el cuchillo, prendemos el celular, el televisor, todo eso al final le aplicamos fuerza. Aquí entonces yo hice como esta definición, que fuerza es lo que puede modificar el estado
de reposo o movimiento, porque recuerden que las cosas están en reposo y si yo las muevo, dejan de estar entonces en reposo porque yo les apliqué una fuerza. O movimiento de un cuerpo cuando se ponen en contacto con otro, porque recuerden, niños, que las fuerzas siempre tienen que haber dos elementos, ¿ya? Siempre dos. Si yo tengo aquí estos autitos, yo aquí le aplico la fuerza, es decir, está el autito y está mi mano, ¿ya? Si aquí tengo las bolitas, lo mismo, y yo las hago que estén rodando, está la bolita y está mis manos. Siempre tienen que haber dos elementos o más. Cuando el arquero en un juego de fútbol va a atajar la pelota, también está aplicando una fuerza. Ahí está el arquero y la pelota. Y ahí hay varios que están aplicando fuerza porque están todos detrás de una pelota, ¿cierto? Entonces, ese más o menos es la definición de fuerza. Ahora vamos a ver un video para que les aclare a lo mejor mucho más lo que yo les he estado explicando. En este video, niños, se ve a un elefantito chiquitito que va caminando por un lugar en que hay mucha nieve. Además está nevando y hay peligro de avalancha y justo ocurre una. Eso es lo que aparece en el video para que los que están solo escuchando por la radio. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es como llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Hey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Niños, dice que el roce también es un tipo de una fuerza, lo que nosotros lo conocemos como fuerza de roce. Aquí, por ejemplo, tenemos dos superficies. Si yo pongo aquí un auto y le aplico fuerza, fíjense en lo que tarda en llegar hasta acá abajo. En cambio, si lo ponemos aquí en esta superficie que es más lisa, el tiempo que se demora en llegar abajo es mucho menor. Aquí tengo un paño, también si yo le aplico fuerza, no avanza mucho porque este paño no es lisito como esta tabla que está acá. Por lo tanto, mientras más lisa la superficie, va a ser más fácil el movimiento. ¿Ya? Ese es un tipo de
de fuerza, la fuerza de roce. La fuerza, niños, está aquí en el libro que ustedes tienen en sus casas, y por supuesto que aún sale más información de la que yo les di. Así es que ustedes pueden comenzar a trabajar en el libro desde la página 158. Ahí dice qué efectos tienen las fuerzas. Aquí habla de las cosas que nos rodean, les hacen algunas preguntas que ustedes pueden ir ahí contestando. Aquí también aparece una evaluación inicial que lo pueden ir haciendo, no tienen para qué hacerlo todo en un día. Recuerden ir dosificando sus actividades para que no se cansen. Aquí también ustedes pueden ir haciendo esto, sus metas personales, qué es lo que les dificulta, la estrategia que ustedes ocupan para aprender mejor las cosas. Eso lo pueden ir leyendo, le pueden pedir a algún adulto que los ayude en ir haciendo estas actividades. Aquí llegamos a la página 164, aquí dice efectos de la fuerza en nuestro entorno. Habla del cinturón de seguridad, que es tan importante. Ahí dice, para evitar que la fuerza del impacto mueva a los pasajeros hacia adelante, ocupamos entonces el cinturón de seguridad. Ahí también está presente entonces la fuerza. Podemos seguir avanzando en nuestro libro. Aquí se dice, represento las fuerzas. Aquí hay información de la fuerza. Aquí también en la página 167 ustedes pueden ir contestando las preguntas que les hacen ahí. Recuerden que me pueden mandar al correo si tienen alguna duda, como lo han hecho algunos de sus compañeros. Así que si tienen alguna duda, lo pueden mandarme al correo. Aquí también dice representación de las fuerzas. Aquí aparecen algunas actividades en la página 169. Ustedes pueden seguir avanzando, seguir leyendo. Si pueden hacer las actividades, los experimentos que les sugieren aquí, los hacen. Llegamos a la página 172. También ahí habla de los efectos de la fuerza en el movimiento de los cuerpos, que es lo que hablamos. Y pueden seguir ustedes avanzando si quieren saber más del tema. Y como actividad que vamos a revisar la clase siguiente, está en la página 176 y 177. Dice ahí evaluación de proceso. Aquí dice que hay una actividad que realizó un grupo de estudiantes y después ustedes les hacen algunas preguntas. Traten de ir, las leen con detención y las pueden ir contestando. Esto entonces la actividad 1 y la actividad 2. Ya eso lo pueden hacer ustedes en su casa y lo vamos a revisar la próxima clase. Si ustedes quieren saber más de esta materia, dice aquí tipos de fuerza. Aquí habla de la fuerza de roce, lo que hablamos recién. Ya, y sigue, tiene hartas actividades. Aquí dice experimento con las fuerzas magnéticas y de peso. Y más o menos hasta aquí podrían llegar. Aquí habla entonces de la fuerza de gravedad. Y ahí, hasta la página 187 podrían llegar. Si ustedes quieren avanzar, salen unas páginas un poco más de información sobre esta materia, y también habla de construir algunos objetos donde se ve la fuerza. Si ustedes lo pueden hacer en sus casas, no hay ningún problema. Lo resumimos entonces, niños, con que la fuerza está presente en todo. Existen algunos tipos de fuerza, como fuerza de contacto, de roce, de gravedad, la magnética. La fuerza de forma, cambia el trayecto de un objeto o la velocidad. Y para que exista fuerza, recuerden que por lo menos deben haber dos elementos interactuando. ¿Ya? Ya, niños, nos vemos entonces la próxima clase. Que estén bien, cuídense y a respetar la cuarentena. Adiós, niños.